Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser comenzar con las integrales impropias de segunda especie. Aquí, integrales impropias de segunda especie. ¿Qué pasaba con las integrales impropias de primera especie? Que inicialmente habíamos estado acostumbrados a trabajar con funciones que iban de un intervalo compacto a b y tenían ciertas propiedades de continuidad de lo que sea, y ahora con las integrales impropias de primera especie había un problema, y es que el intervalo de integración ya no era finito, sino que era infinito. Bueno, pues para las integrales impropias de segunda especie vamos a seguir trabajando con un intervalo cerrado, es decir, vamos a coger una función f que va de un cierto intervalo a, b en R, donde f no está definida en uno de los extremos. Normalmente eso qué significa, que en lugar de escribir el intervalo compacto de este modo, lo que decimos, por ejemplo, por comodidad, nos fijamos en lo que pasa en el intervalo abierto. ¿De acuerdo? Es decir, f a priori no está definida en el punto x igual a. ¿De acuerdo? Lo que queremos hacer es que queremos calcular cuánto valdría entonces la integral entre el punto a y el punto b de f de x diferencial de x. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, es que hay un problema en el punto a, ¿verdad? Uno puede pensar, y eso es tan problemático porque a mí me han dicho siempre que la integral en un punto es cero. Entonces, si la función solo falla en el punto a, ¿eso significa que me vaya a fastidiar la cosa? Y dice, bueno, pues puede ser que sí o puede ser que no. Como no sabemos, lo que vamos a hacer es decir, ¿dónde tengo el problema yo? En el extremo a, ¿verdad? Si yo no tuviese el extremo a, si tuviese otro valor cualquiera, entonces habría que calcular el límite. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otro cambio de variable, es decir, vamos a coger integral, pero en lugar de poner aquí el punto a, vamos a poner un t. Y aquí el punto b, de la función f de x diferencial de x. Esto ya sabemos hacerlo, porque la función en un intervalo compacto puede estudiar su integrabilidad Riemann normal y corriente. Y entonces lo que queremos ver es calcular el límite de esta función cuando la t tiende al punto a. ¿De acuerdo? Es decir, que esto se parece muchísimo a lo que habíamos hecho inicialmente con las integrales impropias de primera especie. Solo que en vez de tomar el límite en el infinito, ahora lo estudio en el punto problemático, que es en el punto a. Entonces, si el límite anterior existe y es finito, diremos que la integral impropia de segunda especie, que está dada por esta integral entre a y b de f de x diferencial de x, es convergente. Y en caso contrario, decimos simplemente que diverge. ¿Sí? En caso contrario, decimos que diverge. Entonces, aquí con las integrales impropias de segunda especie, seguimos el mismo o la misma idea que teníamos con las integrales impropias de primera especie. En la medida de lo posible, lo primero que yo hago es estudiar a ver si puedo calcular esta integral directamente o no. Por ejemplo, si a mí me dicen, calcula la siguiente integral o estudias la integrabilidad. ¿Sí? Estudiar qué ocurre con la integral entre 0 y 1 del logaritmo de x
diferencial de x. Uno dice, fíjate que tengo una función, es decir, aquí que tenemos. Tenemos la función f de x definida como el logaritmo de x, y en este caso mi función f me dicen que va. Yo no puedo escribir el intervalo cerrado porque el logaritmo de 0 no está definido, ¿verdad? Sería menos infinito. O sea que tengo que poner en 0 abierto y aquí puedo poner en 1 cerrado y todo eso va en R. Es decir, tengo una función que no está definida en un punto donde estoy calculando su integral impropia. Entonces, si quiero calcular esa integral o estudiarla, lo que debo hacer es convertirlo en un límite. Es decir, cojo la integral entre 0 y 1 del logaritmo de x diferencial de x y hacemos un cambio. Lo escribo como el límite cuando la t tiende a 0. Si queremos ser precisos, podemos poner 0 más, tampoco es que afecte mucho, de la integral entre el t y el punto 1 de f de x diferencial de x. Bueno, vamos a poner el logaritmo, que es la función del logaritmo de x diferencial de x. Y nos dice, bueno, esta función podemos calcularla, simplemente tenemos que hacer integración por partes. Decimos u es igual al logaritmo de x, entonces el diferencial de u nos queda 1 partido por x diferencial de x, el diferencial de v sería el diferencial de x, y entonces cuando integra nos queda que la v es igual a x. Luego aquí que nos va a quedar, nos va a quedar el límite cuando la t tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? De u por v, que sería x por el logaritmo de x, todo eso evaluado entre x igual a t y x igual a 1, menos la integral entre t y 1 de el diferencial de x. O sea que cuando hacemos todo este cálculo, lo que nos da como resultado es calcular el límite cuando la t tiende a 0 por la derecha. Aquí nos quedaría en x igual a 1, el logaritmo de 1 vale 0, o sea que 0 por 1 es 0. Resto lo que vale en el punto t, que sería t logaritmo de t. Y aquí me quedaría menos la integral es x, en 1 vale 1 y en t vale t. ¿De acuerdo? O sea que tengo que calcular este límite de aquí. Bueno, esto es un límite que ya sabemos. Dice, oye, es verdad que el logaritmo en 0 se va a menos infinito, pero como está multiplicando por t, nos queda 0 por infinito. Sí, 0 por infinito es una indeterminación, pero como tengo una potencia que se va a 0 y es el logaritmo el que se va al infinito, la potencia gana el logaritmo, en el sentido de que si hago el L'Hopital, me queda que el límite es 0. Por lo tanto, como esta parte de aquí tiende a 0, lo que obtenemos aquí es que esto tiende a 0, la t tiende a 0 y esto vale menos 1, ¿de acuerdo? O sea que resulta que nos ha salido un valor finito que es distinto de más infinito a menos infinito, ¿verdad? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la integral es convergente y además su valor es menos 1. O sea que lo hemos podido calcular perfectamente. Claro, esto es porque en este caso igual hemos sido capaces de calcular una primitiva de la función logaritmo. Pero aquí puede ocurrir lo mismo que ocurría antes. ¿Qué pasa si no tengo una primitiva? ¿Qué pasa si la función que yo estoy integrando es demasiado complicada y yo no soy capaz de resolver la integral de Riemann en este intervalo más chico? Entonces debo tratar de usar criterios de comparación. ¿Y cuáles son los criterios de comparación que vamos a usar? Los mismos que vimos para funciones con integrales impropias de primera especie. Lo que pasa es que en lugar de estudiar el problema en el infinito, lo voy a estudiar siempre en el punto o extremo a que nos den. Es decir, tenemos, o vamos a ver, los mismos criterios de comparación que para el caso de las integrales
impropias de primera especie. Ya habíamos visto dos métodos de comparación. Uno que era el método de comparación directa. ¿Qué nos decía este método? Bueno, pues sean f y g, dos funciones que van de un intervalo abierto en A, cerrado en B, en R, con 0, las f de x y las g de x son positivas, pero sé que la g de x es más grande que la f de x, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que si la integral entre a y b de la g de x diferencial de x converge, es decir, si la grande converge, entonces la chica, que es la integral entre a y b de f de x diferencial de x, también converge. Y luego teníamos el segundo criterio, que era el método de comparación por paso al límite. Que esto me decía tres cosas. Me decía, bueno, igual sean f y g, dos funciones que van de este intervalo abierto en el punto A, cerrado en el extremo B, en R, con la f de x mayor o igual que 0, la g de x mayor o estricta que 0. Entonces, si llamamos, le ponemos nombre a ese límite, llamamos L al límite. Y ahora, ¿dónde estaba el problema? Ya no estaba en el infinito, estaba en el punto A. Pues límite cuando la función x tiende al punto A más de f de x entre g de x, entonces se tienen tres posibles casos. Caso 1. ¿Qué pasa si el límite es 0? Si L es igual a 0, ¿qué nos está diciendo? Que como tengo un cociente, eso me está diciendo que la función de abajo crece más rápidamente cuando se acerca al punto A que la función de arriba. Es decir, ¿quién es la grande? La g. Ah, pues ¿eso qué significa? Que si la grande funciona bien, es decir, si la integral entre a y b de g de x diferencial de x converge, entonces puedo garantizar que la integral entre a y b de la chica, que es la f de x diferencial de x, también converge. Luego tenía el siguiente caso, que era decir, bueno, ¿qué pasa si mi límite L es un número? Un número que está entre 0 y más infinito. Que en ese caso, las dos se comportan más o menos igual. Y ese más o menos igual se traduce en que la integral entre a y b de la g de x diferencial de x converge si y solo si la integral entre a y b de la f de x diferencial de x converge. Y cuando ponemos un sí solo sí, esto significa que da igual lo mismo escribir converge que también escribir
diverge. Ujú. Es decir, si una converge, la otra también. Si una diverge, la otra también. Lo que pasa es que por comodidad simplemente solemos escribir converge y decir, ah, bueno, pues lo contrario sería que diverge. Vale. Y tenemos el tercer caso, que sería decir, bueno, ¿qué pasa cuando ese límite salga a infinito? ¿Eso que nos está diciendo? Nos está diciendo que, como tengo un cociente de cosas que se van al infinito, la función de arriba crece mucho más rápidamente que la de abajo. ¿Eso qué significa? Que la de abajo es la más chica. Si la más chica fallase, la de arriba, como es más grande, también tiene que fallar. Es decir, si la integral entre a y b de la chica, que es la g de x diferencial de x, diverge, entonces puedo afirmar que la grande, que es la integral entre a y b de la f de x diferencial de x, también diverge. Es decir, que en esencia tenemos el mismo resultado que hayamos visto para integrales impropias de primera especie para las integrales impropias de segunda especie. Lo único que tengo que hacer en realidad es estudiar el límite, pero en lugar de en el punto crítico, que era el más infinito o el menos infinito, ahora lo hago en el extremo del intervalo en el que la función puede fallar, que sería el a más. Este razonamiento que hemos hecho para el intervalo abierto en A lo puedo hacer igual cuando el intervalo sea abierto en el B. Lo único que tengo que cambiar el límite y estudiarlo en el punto B en lugar de en el punto A. Eso no es ningún problema. La única diferencia que hay con respecto a las integrales impropias de primera especie es que cuando a mí me dan una integral impropia de primera especie, siempre tienes una integral impropia de primera especie, en el sentido de que, claro, si yo te escribo la integral entre 5 y más infinito, el más infinito está ahí. Eso es impepinable y no lo puedo cambiar. No puedo decir, no, es que en verdad era un 7. No, es un más infinito. Pero hemos dicho que las integrales impropias de segunda especie lo son a priori si el punto o la función no está definida en el punto. No solo que no esté definida en el punto, sino que no se puede definir para que funcione bien. Porque a lo mejor a mí me dan una función y dicen, estudie. Pero yo realmente debo ver si de verdad hay un problema en el punto. Eso siempre tengo que hacerlo. Es decir, voy a poner aquí una nota. Cuando tengamos integrales impropias de segunda especie, siempre debemos comprobar primero que lo son. Es decir, si tenemos una función f que es abierta en intervalo a, cerrado en el b, en R, debemos ver si existe el límite cuando x tiende al punto A por la derecha de la función f de x simplemente. Porque si este límite existe, eso significa que yo en realidad puedo redefinir la función para que esté bien definida en el punto. Lo cual significa que no tiene un problema en ese punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos dan esta función? Estudiar la integral entre 0 y pi de seno al cuadrado de x partido por x al cuadrado diferencial de x. Con dice, bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una función f que ¿quién es? F de x es la función que está dada por el seno al cuadrado de x entre x al cuadrado
Y a priori mi función f, ¿de dónde a dónde va? Del intervalo abierto en 0, cerrado en pi, en r, ¿verdad? Es decir, en el Sí. 0 no la tengo definida a priori, porque claro, yo no puedo sustituir, me quedaría seno al cuadrado de 0, que es 0, entre 0 al cuadrado, que es 0, y 0 entre 0, no existe. Pero Ujú. vamos a ver si de verdad es una integral impropia de segunda especie. Vamos a ver si de verdad en ese punto 0 mi función tiene un problema. Entonces, ¿qué pasa cuando estudiamos ese límite? Sin embargo, tenemos que el límite, cuando el x tiende a 0 por la derecha de f de x, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del seno al cuadrado de x entre x al cuadrado, ¿cuánto vale este límite? El seno de x entre x, cuando la x tiende a 0, vale 1. Como aquí lo tengo al cuadrado, valdría 1 al cuadrado, ¿verdad? Que es igual a 1. Anda, pero entonces este límite existe, ¿cierto? ¿Y eso qué me está diciendo? ¿Que mi función a integrar tiene un problema en el 0? Resulta que no. Y entonces, Claro. ¿cómo en x igual a 0 la función f no tiene un problema? Obtenemos que cuando yo estudio esta integral entre 0 y 1 de la función seno al cuadrado de x entre x al cuadrado diferencial de x, esta función, ¿cómo es? Resulta que es continua, ¿verdad? Mm. Porque en el 0 no hay ningún problema. Y ahora el intervalo de integración puedo poner también cerrado en 0, ¿verdad? Porque en el 0 no me da ningún problema, como hemos visto. Pero el intervalo 0,1, ¿qué tipo de intervalo es? Es un intervalo compacto. Y entonces, ¿qué sabemos? Nosotros hemos visto en la parte de la integral de Riemann que función continua en un compacto, como es siempre, integrable. Es decir, que esta función es integrable a Riemann en el intervalo 0. He puesto aquí 0,1 cuando en verdad era el 0pi. 0pi. Es integrable a Riemann en el intervalo 0pi. Porque es continua en un compacto. Por lo tanto, esta integral impropia, claro que existe. Es que en realidad no es una integral impropia, es una integral definida, normal y corriente, como las que habíamos estudiado en la parte de integrabilidad Riemann. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Es decir, que con las integrales impropias de segunda especie siempre tengo que tener cuidado y hacer esa comprobación previa. Porque a lo mejor ni siquiera tengo un problema. Es algo que siempre vamos a tener que hacer con las impropias de segunda especie. Con la de primera especie obviamente no, porque tienes el infinito y ahí eso no lo puedes cambiar de ningún modo. El infinito es el infinito, ya está, no hay nada más que hacer. ¿De acuerdo? Ahora entra el problema de decir, vale, supongamos que he hecho la comprobación, he visto que de verdad ese límite no existe, entonces tengo un problema, pero mi integral no puedo calcularla porque no sé calcular una primitiva de la función. Como pasaría aquí a lo mejor. Si yo cambiase esta función por seno de x entre x al cuadrado, ya ese límite no existe. Pero esta función, seno de x entre x al cuadrado, no tengo ni idea de cómo calcular una primitiva suya, a lo mejor. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo podemos calcular esa integral? A lo mejor no vamos a ser capaces de calcularla y de usar de definición. Y eso significa que tengo que comparar con cosas que yo conozca su comportamiento. Y la idea siempre es la misma.
Si tienes funciones, en la medida de lo posible, uno intenta expresar esas funciones como polinomios. Y para eso tienes en mente siempre el desarrollo de Taylor de una función. Claro, como yo la quiero estudiar en función de polinomios, debería saber al menos cómo se comportan las potencias con las integrales impropias. Y entonces vamos a ver cuál o qué integrales impropias debo estudiar precisamente. Cuando lo hicimos con la de primera especie, cogíamos las potencias de 1 partido x elevado a p. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tener cuidado con el comportamiento. Es decir, una de las funciones más útiles a la hora de usar los criterios de comparación vuelve a ser la función g de x dada por 1 partido x elevado a p. Solo que ahora estudiamos la integral entre 0 y 1 de 1 partido x elevado a p, diferencial de x. ¿Qué hacemos el mismo proceso? Decimos, bueno, esto es la integral entre 0 y 1 del x elevado a menos p, ¿verdad? Diferencial de x. ¿Dónde está el problema? En el 0, obviamente. No hace falta que estudiemos este límite porque se ve directamente. 1 entre 0, eso es impepinable, sale 0, ¿verdad? Ojo, tampoco siempre, siempre y cuando esta potencia donde esté. En realidad dividiendo, como estoy multiplicando, en verdad entonces en el 0 no hay problema, ¿vale? Claro, ¿esto qué nos dice? Que para empezar esta integral depende de cómo la calculemos. Porque si el p vale 1, entonces ¿cuál es la integral de 1 partido por x? Sería el logaritmo de x, ¿verdad? Podría poner el valor absoluto de x, pero como sé que la x está entre 0 y 1, sé que siempre es positivo. Entonces puedo quitar el valor absoluto. Y esto sería para la x entre 0 y 1, ¿verdad? Uno dice, bueno, espérate, porque esto no me gusta tanto, que es eso de poner x igual a 0. En realidad nosotros hemos visto que no lo hacemos así, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que hacer un paso previo a esto, ¿verdad? ¿Qué sería? Es decir, como tengo un problema en el 0, yo esto lo voy a escribir como el límite cuando la t tiende a 0 por la derecha de la integral entre t y 1 del x elevado a menos p, diferencial de x. Y ahora sí puedo decir que esto me quedaría el límite cuando la t tienda a 0 más de el logaritmo de x, todo eso evaluado entre x igual a t y x igual a 1, y esto sería si la p vale 1, mientras que nos quedaría el límite cuando la t tiende a 0 más de, aquí es una potencia, x elevado a menos p más 1 entre el menos p más 1 y todo eso evaluado entre x igual a t y el x igual a 1. Y esto sería si la p es distinto de 1. ¿Qué nos queda entonces? Cuando nos venimos a esta parte de aquí, tendríamos el límite cuando la t tiende a 0 por la derecha, el logaritmo de 1 vale 0, pues resto el logaritmo de t. Esto sería si la p vale 1. Mientras que esta parte de aquí, en x igual a 1, valdría el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. En 1 me quedaría 1 entre menos p más 1 menos t elevado a menos p más 1 dividido entre el menos p más 1. Esto sería si la p es distinto de 1. Pero entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, si
la p es igual a 1, ¿cuánto vale este límite? El logaritmo en el 0 se va al menos infinito, con este menos de delante nos queda más infinito, ¿verdad? Y aquí depende, pero como que yo estudio comportamiento en cero, depende del exponente. ¿Qué pasa si Claro, si es el positivo o negativo. exponente es positivo? Es decir, si menos p más 1 es positivo, o lo que es lo mismo, si la p es menor que 1, entonces aquí tengo una potencia. Y como tengo una Claro, potencia, eso significa que en cero vale cero. Pues me quedaré simplemente 1 entre 1 menos p. Vale, es un número finito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el menos p más 1 es mayor que cero? Perdón, menor que o cero. sea, Que entonces, esto sería decir que la p fuese mayor que 1 y lo que nos queda es que este t está dividiendo. Y como está dividiendo, aquí ¿qué nos va a quedar? Un infinito, ¿verdad? En particular, si claro, quiero, puedo especificar el signo y decir, sí. como aquí tengo un menos y la p, el menos p más 1 es negativo, menos con algo negativo nos queda positivo, al final nos queda también más infinito, ¿verdad? Mm, Luego, ¿qué podemos afirmar? Lo que afirmamos es que la integral entre 0 y 1 de la función 1 partido x elevado a p diferencial de x converge si el p es como menor que 1 y diverge si la p es mayor o igual que 1. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando estudiamos esta misma función, pero entre un punto A, aquí hemos puesto el punto 1 como podría haber puesto cualquier punto B, ¿de acuerdo? Es decir, si quiero, aquí puedo cambiar este 1 por una B, una B, una B, y sin ningún problema la única diferencia es que aquí me quedaría también una B, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser intervalo 0,1, puede ser un intervalo 0B. La diferencia es que cuando estudiamos las integrales impropias de primera especie para la forma 1 partido por x elevado a p, habíamos tenido que converge si la p es mayor o estricto que 1 y diverge si la p es menor o igual que 1. Pero para las Mm, integrales impropias de segunda especie es al revés el comportamiento. Tengo que tener cuidado con eso, de que se comportan de forma contraria. ¿De acuerdo? Precisamente porque el problema lo tengo en dos sitios distintos, o en el infinito o en el cero. Si el problema está en el infinito, yo lo que quiero es que las potencias estén dividiendo para que se me vaya a cero. Pero si el problema lo tengo en el cero, no quiero que haya potencias dividiendo, sino que estén multiplicando. ¿De acuerdo? Por eso tenemos precisamente el comportamiento contrario. ¿Hasta ahí todo bien? sí. Vale. Ahora entra el último problema que sería, ¿y qué pasa si tengo más de un fallo? Eso es lo que conocemos nosotros como las integrales impropias mixtas. Entonces, ahora tenemos una función f que va de un intervalo abierto en el extremo a al más infinito, ¿de acuerdo? En todo R. Y queremos estudiar cuánto vale la integral entre el punto A y más infinito de f de x diferencial de x. Claro, aquí hay dos tipos de problemas. Por un lado, la función f no está definida a priori en el extremo A, ¿verdad? Entonces eso me daría una integral impropia de segunda especie. Pero también tengo un más infinito en el intervalo de integración, lo cual significa que es una integral impropia de primera especie. Yo no sé estudiar dos problemas al mismo tiempo, yo tengo que estudiar un problema cada vez. ¿Qué hacemos entonces? Separamos. Decimos, pues mira, yo voy a escribir esto como la integral entre A y un cierto punto B de f de x diferencial de x más la integral entre un punto B y el más infinito de la f de x
diferencial de x. ¿Con esto qué he conseguido? He conseguido aislar el problema, es decir, esto de aquí es una integral impropia de segunda especie. Mientras que esto de aquí es una integral impropia de primera especie. Entonces, para que la integral impropia mixta sea convergente, y para que la integral impropia mixta converja, debe hacerlo cada una por separado. Es decir, debe converger por separado la de primera especie y la de segunda especie. Si alguna de las dos falla, entonces la integral impropia mixta no es convergente. Y siempre tengo que separar. Y este punto en el que tú separas, realmente te da igual. Tú lo haces por gusto, por comodidad, por el motivo que sea, ¿de acuerdo? Pero no afecta el punto en el que tú separes. Lo mismo ocurría realmente cuando estudiamos las integrales impropias de primera especie, que tenían dos problemas, en el menos infinito y en el más infinito, que había que hacer también, separar. Sí. Lo mismo ocurre con las de segunda especie. Cuando tienes un problema en un extremo y en el otro extremo, ¿qué tienes que hacer? Separar. Lo mismo va a ocurrir cuando combinas problemas. Es decir, siempre que tengas dos de algo, no lo puedes estudiar al mismo tiempo. Tienes que separarlo en trocitos y que cada trozo tenga un único problema, ya sea un único problema de primera especie, un único problema de segunda especie, o separar para que sea uno y uno y uno de forma sucesiva. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienes que saber de integrales impropias. Ahora, el tema es únicamente en ir aprendiendo a pensar, hacer ejercicios para saber cómo debo comparar yo siempre el comportamiento y la situación de las funciones con las que estamos trabajando. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios para que veas cómo debemos ir pensando estas cosas y eligiendo las funciones para estudiar el comportamiento. Por ejemplo, estudiar la integral impropia entre 0 y más infinito de la función que sería e elevado a menos x entre la raíz de x diferencial de x. Hombre, ¿qué le pasa a esta función? Entonces, seguro que se trata de una función o de una integral impropia de segunda especie, ¿verdad? Perdón, de primera especie. ¿Por qué? Porque tengo un infinito. Claro. Eso no hay como quitármelo de en medio. Tengo un problema en el infinito porque hay un infinito y eso no es un número real. Vale. Ahora, ¿hay algún punto del intervalo donde la función falle? Hombre, pues yo veo que como tengo un cociente, ¿verdad? El problema sería que el denominador se anulase. Casualmente está el punto cero, entonces, Claro. entonces, parece que en x igual a 0 hay una posible, no sé si este es el término correcto, ¿no? Pero por entendernos, impropiedad de segunda especie. Pero oye, que lo parezca no significa que realmente lo sea. Entonces, vamos a comprobarlo. Y para eso que tengo que calcular el límite cuando el x tiende a 0 por la derecha de mi función que es elevado a menos x entre la raíz de x, ¿verdad?
Mm. ¿El elevado a menos x da algún problema? Eso sería elevado a menos cero, que es elevado a cero, que es uno, ¿verdad? Sí, Uno. Y abajo, ¿qué me queda? La raíz de cero. La raíz de cero es cero. Y uno entre claro. cero, como es un cero positivo, ¿verdad? Eso se va al Al más infinito. infinito. Vale, pues sí que tengo un problema, ¿verdad? Entonces, puedo afirmar que sí es una integral de segunda especie. Pero si tengo una integral de primera especie y tengo una integral de segunda especie, tengo una integral mixta, ¿verdad? Sí, Yo no puedo estudiar los dos problemas al mismo tiempo. Tengo que separar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trata de una integral impropia mixta? Debemos separar los problemas. Y decimos, bueno, ¿cómo lo separo? Como nos apetezca. Yo cojo la integral entre 0 y más infinito del elevado a menos x partido por la raíz de x. ¿Y en qué punto lo quieres separar? Realmente te da igual, ¿verdad? ¿Puedes coger puntos? Hombre, pues sí, yo puedo separar entre 0 y el arco tangente del logaritmo de elevado a la raíz cuarta de 7. Pues sí. Pero si me da igual el punto, pues cojo el que me parezca más bonito. O a claro. lo mejor ponemos entre 0 y 1. No significa que siempre se tenga que poner el 1. Pero como te vale cualquier punto que no dé problemas, ¿verdad? Oye, pues como esta función no tiene ningún problema, ningún punto de entremedia, pues cojo el 1 porque me gusta. Igual que yo puedo decir, pues cojo el 7 porque es un número primo. Me da igual. O el pi, yo qué sé. ¿Vale? Que a lo mejor muchas veces vas a ver que cuando se trata de funciones trigonométricas escogen el pi media o el pi. Bueno, no por nada, Mm. sino porque dicen, bueno, pues como son trigonométricas nos gusta más ese numerito. ¿Vale? Y entonces aquí cojo la e elevado a menos x partido por la raíz de x. Más, le añado la integral entre el 1 y el más infinito del e elevado a menos x partido la raíz de x diferencial de x. Ahora, ¿esta de qué tipo es? Esta es de segunda especie, ¿verdad? Sí, Y la otra es una de primera especie. Cada una de ellas por separado tiene que funcionar bien para que la función completa sea integral en todo el intervalo 0 más infinito, ¿vale? Entonces, vamos a estudiar cada una por separado. Estudiamos cada una por separado. Primer caso, la integral. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿La de primera o la de segunda especie? la de segunda especie. Venga, la integral entre 0 y 1 del e elevado a menos x partido la raíz de x. Primero, yo no sé si esto converge o diverge, ¿verdad? Porque me han dicho estudio, no me han dicho prueba. Si fuese prueba, sé seguro que tiene que converger, ¿de acuerdo? No tengo ni idea. Pero mentalmente yo quiero tratar de hacerme una idea del comportamiento que tiene mi función. ¿Dónde está el problema? En el punto El cero, punto ¿verdad? cero. Mm. Entonces mentalmente, ¿qué diríamos? Diríamos, la función e elevado a menos x entre la raíz de x, cuando la x vale cero, ¿cuánto vale e elevado a x? Mm. 1. ¿Y uno es Uno. algún problema? No, ¿verdad? No. Es decir, que esto en verdad, en el punto cero se comporta como 1 partido la raíz de x. Es decir, el Mm. elevado a x ni pincha ni corta, ¿cierto? Claro. Pero esto es lo mismo que 1 partido x elevado a Mm. un medio. ¿Y eso qué te está diciendo? Te está diciendo, ¿con qué función debería comparar yo? Con 1 partido x elevado a un medio.
¿Qué sabemos de 1 partido x elevado a un medio? ¿Qué hemos visto nosotros con respecto a la convergencia? Que vimos Claro que que sí. la de 1 partido x elevado a algo converge si, ¿cómo es ese exponente? Menor que 1, ¿verdad? Menor. Y en este caso, ¿el exponente cuánto vale? Un medio que es menor que 1. Ujú. Entonces, nosotros sabemos que la integral entre 0 y 1 de 1 partido x elevado a un medio, diferencial de x, es convergente. Mm. Entonces, estudiamos por el criterio de comparación por paso al límite cuánto vale el límite en el punto problemático que es el 0. Es decir, quiero estudiar el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de la función que me han dado, que es el elevado a menos x partido la raíz de x entre 1 partido el x elevado a un medio, que es también el raíz de x. Pero claro, como tengo raíz de x, ¿qué pasa con estos dos términos? Que Se- se me cancelan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda simplemente? Nos queda que esto sería el límite. Nos queda el límite cuando la x tiende a 0 más del elevado a menos x, ¿no? Claro. Que eso vale 1. Ojo, que 1 es un número entre 0 y más infinito. Sí. ¿Y eso que nos dice el criterio de comparación por paso al límite? Que las dos convergen o divergen. Y la que yo he Claro. cogido, ¿qué hacía? Converger, Converge. ¿verdad? Entonces puedo afirmar que la integral entre 0 y 1 del elevado a menos x partido por la raíz de x diferencial de x es convergente. Vale, ya tengo una que funciona bien, pero no es suficiente. Tengo que estudiar Claro. la otra mitad. ¿Y la otra mitad qué sería? Segundo caso, la integral entre 1 y más infinito del elevado a menos x partido la raíz de x diferencial de x. ¿Vale? Y ahora vamos a pensar. Si yo estudiase esta función, aquí que tengo un elevado a menos x, ¿verdad? Y en el más infinito, ¿dónde se Sí. va ese elevado a menos x? Ah, a cero, ¿no? A cero. Y abajo tengo un raíz de x dividiendo. ¿Y eso qué significa? ¿Que a dónde se va el raíz de x también cuando está dividiendo? Lo envía todo a cero, ¿verdad? Mm. Pero entre una potencia y una exponencial, ¿quién crece más rápidamente? Eh, la potencia, ¿no? La exponencial siempre, ¿verdad? Entonces, sí, hay una raíz que también hace que vayas a cero. Mejor todavía. Pero en verdad, ¿quién manda en esta integral? Lo que manda es la exponencial, ¿verdad? Es decir, que si uno piensa en este elevado a menos x partido raíz de x, la parte importante o gorda es este elevado a menos x. ¿Eso qué significa? Que yo puedo coger esa función para comparar directamente. Normalmente, cuando hay exponenciales, tú siempre intentas coger una función de modo que mantengas un poco de exponencial. En este caso, podría coger toda la exponencial porque sigo teniendo otra cosa que converge a cero. Entonces, nosotros qué sabríamos cómo la integral entre 1 y más infinito de elevado a menos x diferencial de x converge porque la hemos estudiado otras veces y porque esta integral es fácil de calcular, ¿verdad? Hago integración por partes y veo que el valor es 1 de esta integral, o en este caso sería e, ¿de acuerdo? Vamos a comparar con esa función. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, yo calculo el límite cuando la x tiende al más infinito de la función que me han dado, que es el e elevado a menos x partido raíz de x, con la función que yo he elegido comparar, que es e elevado a menos x. Mm. Ahora, ¿qué pasa? Ahora las que se me cancelan sería el e elevado a menos x con el e elevado a menos x. ¿Y qué nos queda entonces?
el límite cuando la x tiende a más infinito de e elevado a menos x simplemente. Perdón, del 1 partido la raíz de x. Que nos daría 0, ¿verdad? No es un número entre 0 y más infinito, nos ha salido 0, pero es que eso que dice, que si la función que tú has cogido abajo converge, la de arriba también, ¿verdad? Casualmente la que yo he cogido abajo, ¿qué pasa? Que converge, ¿cierto? Entonces puedo afirmar que la integral entre 1 y más infinito del elevado a menos x raíz de x diferencial de x es convergente. Cuando yo digo que normalmente queremos mantener un poco de exponenciales, ¿por qué? También podríamos haber comparado con la siguiente función. Yo podría haber dicho, bueno, para mantener un poco de exponencial, lo que quiero es que no se me vaya toda la exponencial, ¿verdad? Sí. Entonces, si este exponente es un menos x, voy a coger algo un poquito más chico que el menos x. Por ejemplo, si tengo elevado a menos x partido la raíz de x, voy a coger, por ejemplo, elevado a menos x medio. ¿Y por qué el x medio? Porque mira, x medio es un número que sale fácil. Pues si tengo elevado a menos x y divido entre elevado a menos x medio, ¿qué resultado me queda? El elevado a menos x medio. Pero tú puedes poner cualquier elevado a menos alfa x siempre que el alfa no sea 1. Porque de este modo, ¿qué nos queda? El límite cuando la x tiende a más infinito, ¿de quién? Aquí tendría elevado a menos x medio dividido entre la raíz de x. Es que el elevado a x medio va a 0 y el 1 partido de raíz de x va a 0. Pues todo eso va a 0 por 0, que sería 0. Claro. Sí. Entonces, como la integral entre 1 y más infinito del elevado a menos x medio diferencial de x converge, entonces la integral entre 1 y más infinito del elevado a menos x partido a raíz de x diferencial de x también converge. ¿Y por qué es útil tener este truco de no gastar toda la exponencial? Porque aquí hemos podido gastar toda la exponencial porque luego me quedaba algo dividiendo, ¿verdad? Que tendía a 0. Pero imagínate que yo hubiese tenido la función raíz de x por elevado a menos x. ¿Quién gana aquí? El elevado a menos x, ¿verdad? Claro. Pero en este límite, si yo cojo todo el elevado a menos x, ¿qué nos queda? La raíz de x. ¿Y entonces cuánto saldría ese límite? Más infinito. ¿Y qué me diría el criterio de comparación por paso al límite? Si sale más infinito, la función con lo que tú has tenido que coger tiene que ser divergente, pero esta función, ¿qué le pasa? Que es convergente. Claro, entonces no me da información el método, ¿verdad? Dice, es que a lo mejor he gastado todo, pero si cojo el elevado a menos x medio, me queda el límite de la raíz de x por el elevado a menos x medio. ¿Y este límite a qué tiende? Este sí tiende a 0. Porque aunque tenga una raíz de x que va al infinito, la exponencial gana a esta potencia. Y como el elevado a menos x medio es convergente, entonces la integral también converge. Ah, vale, por eso cuando hay exponenciales me interesa no gastar toda la exponencial. Oye, que si tú ves un caso como este en el que dice, bueno, no pasa nada porque la U se entera, porque el límite sigue tendiendo a 0. Pues fantástico. ¿De acuerdo? Pero en general nos interesa eso. Que también puedo coger un elevado a x tercios, solo que entonces la función que te queda es un raíz de x elevado a menos 2x tercios. Que cogemos el x medio únicamente porque las cuentas son bonitas. Para no equivocarme yo con fracciones. También puedes coger menos 0,7 y aquí te quede menos 0,3. Ningún problema. ¿De acuerdo? Todas esas cosas se pueden hacer. Pero son estos ciertos trucos que tenemos para intentar calcular las cosas de forma sencilla. ¿Vale? Vale. Te voy a poner un ejemplo para que intentes hacerlo tú. A ver si te sale.
que es también uno de integrales mixtas. Es decir, estudiar qué pasa con la integral entre 0 y más infinito de e elevado a menos x cuadrado menos x elevado a menos 2. Diferencial de x. Mm. Vaya, que el elevado a menos x cuadrado lo que te está diciendo que es 1 partido x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un problema en el 0 porque tengo el 1 partido por 0, ¿verdad? A lo mejor Sí. sí, a lo mejor no. Hay que estudiar a ver si esto es una integral mixta, a ver si de verdad hay un problema en el 0, estudiando el límite, Mm. y ver qué pasa en el infinito. ¿De acuerdo?